Radio Sabiduría de lo Alto presenta Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Espacio de prédicas bíblicas, bautistas y fundamentales. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Quiero invitarles, hermanos, primero, hermanos, a que abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos, en Lucas capítulo 10. Hemos tomado los domingos en la tarde una serie de estudios con respecto a la administración aquí en la vida, aquí en la tierra. Y ha sido muy provechoso, hermanos, principalmente para mi vida, el aprender cada uno de los parámetros que Dios nos da en la Escritura, en la Biblia, para ser buenos administradores, ¿verdad? Pues bien, hermanos, en San Lucas capítulo 10, verso 25, hermanos. Pues vamos a estar ahí, hermanos, en Lucas capítulo 10, verso 25, amén. Hoy vamos a aprender, hermano, algo muy importante, hermano, con respecto al amor dentro de la administración, la compasión dentro de la administración, amén. Pues es lo que vamos a aprender. A veces no sabemos el uso que tiene el dinero y podemos llegar, hermanos, a considerar la avaricia en nuestras vidas, amén. Pues la avaricia es un sentimiento, hermano, de un deseo desbordado por el tener riquezas y acumular riquezas. Pero recordemos que todo tiene un propósito, amén. No existe un propósito para aquellos que acumulan riquezas y acumulan riquezas si no se hace a través de los principios y propósitos de Dios. Le voy a traer un ejemplo. Usted ha escuchado que los grandes magnates, los hombres más poderosos en el mundo, al final que acumulan tanta riqueza, ¿qué han hecho? Muchos de ellos han tomado la mitad de su fortuna y la han donado. Otros han tomado un 90% de su fortuna y lo donan y viven con un 10%. Pues hay un deseo en ellos y hay algo en sus corazones que les indica que no hay ningún fin de acaparar tantas riquezas si no contribuyen con otros. ¿Me hago entender? Si no tienen como propósito el ayudar también a otros. Y ese es el gran inconveniente. Si usted y yo acumulamos dinero y dinero y dinero, pero no tiene un propósito de servicio, pues el dinero que usted y yo acumulemos no va a servir para nada. Amén, no va a servir para nada. Es como si en la casa tuviésemos las 100 sillas que tenemos acá. ¿Serviría para algo tener 100 sillas donde viven 5 personas? Pues ¿cuál es el uso, verdad? Pues así es el dinero, donde sobreabunda, abunda y abunda, pero no tiene ningún propósito. Amén. Si en su familia usted tiene 10 casas, ¿puede vivir en las 10 casas? Pues no, vivirá en una. ¿Las demás qué va a hacer con las demás? Bueno, pues las podrá arrendar y recibirá un ingreso. Bueno, pues ¿cuánto dinero usted puede consumir en un mes? Si tomamos un presupuesto de alimentación, de vestido y colocamos algo cómodo, muchas personas de nosotros podemos vivir con 1 millón, con 2 millones. Pero si usted recibe 200 millones al mes, pues ¿qué haría usted? Pues gastarlos. Pero ahí es el problema. El problema es que si el dinero no está bajo los principios de Dios administrado, pues lo vamos a perder. Vamos a perder ¿qué? No el dinero, sino el propósito de las riquezas en nuestras vidas, en las manos del creyente. Iniciemos esta tarde este culto leyendo el buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10, verso 25. Y luego de haberlo leído, oremos y le pidamos a Dios que nos dé sabiduría, que nos guarde nuestros corazones, pero nos dé sabiduría para conocer realmente el propósito que Él tiene. Bien, dice la Escritura en San Lucas capítulo 10, verso 25, dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole,
se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué, hermanos? Misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta bella tarde. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Con todo el corazón queremos rogarte y pedirte que por favor tú dirijas nuestra mente y nuestro corazón, la atención, Señor, a los fieles principios que tú has establecido en la Escritura. Gracias por cada uno de los hermanos y rogamos, Dios, que no nos permitas llegar a caer en el juego de la avaricia con el cual cae el resto del mundo. Ayúdanos hoy, te lo pedimos con humildad en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, hemos venido estudiando y vamos a concluir con 7 principios. Vamos en el 6º principio con respecto a la administración de los bienes que poseemos aquí en la tierra. Recordemos, por favor, estos 6 principios que hasta el momento hemos visto. El primer principio fue el principio de la realidad. Amén. La realidad es que todos nosotros somos administradores. La Escritura lo dice claramente: de Dios es la tierra y su plenitud, ¿verdad? El segundo fue el principio del contentamiento, ¿verdad? Nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos. No podemos llegar, hermanos, a estar inconformes con la situación que cada uno de nosotros tenemos, sino darle gracias a Dios por cómo estamos, en la situación que estamos. Si tenemos mucho, gloria a Dios. Si tenemos poco, pues gloria a Dios, porque al fin y al cabo es lo que Dios consideró para nosotros, y eso es de agradecer. El tercer principio fue el principio de la paciencia, ¿verdad? El tener una actitud, hermano, de responsabilidad frente al día de hoy, al presente y frente a lo que queremos del mañana. Paso a paso vamos a adquirir las cosas. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuando él dice que el labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer, hermanos? Trabajar primero. Así que, aunque hay mucho deseo de recoger los frutos, el trabajador del campo, pues ¿qué hace? Siembra. Y cada día se levanta desde temprano para cuidar el campo, para cuidar lo que sembró, y a su tiempo va a cegar, a su tiempo va a recoger. Con esa esperanza trabaja todos los días, desde muy temprano hasta muy tarde. Pues es lo que tenemos que hacer. El cuarto principio, hermano, es el principio del ahorro, ¿verdad? Siempre generar, hermano, en nosotros una cultura de ahorro, una cultura de ahorro. Pues ¿qué es el ahorro? El ahorro, pensamos nosotros, que es que nos llegue dinero y nosotros guardarlo aparte, ¿verdad? Lo que nos sobre, guardarlo. Pues eso no es el ahorro, hermano, ese no es el ahorro. Nosotros pudimos ver a través de la palabra, pues que la Biblia nos decía que mire a la hormiga, oh perezoso, ¿cierto? En Proverbios, como no teniendo capitán ni señor, ¿y qué hace ella? Busca su alimento, lo guarda, lo atesora para el tiempo de la necesidad. Pues ¿qué aprendimos nosotros ahí? El ahorro viene también del día a día. Ese es el ahorro. Tratar, hermanos, de tomar de lo que nosotros recibimos cada día o cada mes, y utilizar lo menos posible, lo menos posible. Y ahí fue cuando pudimos hablar un poco de lo que son necesidades y lo que son deseos o gustos, ¿verdad? Pues bien, no solamente hablamos del ahorro, sino también hablamos del carácter, un carácter íntegro, que fue la última, hace 8 días, el domingo en la tarde, lo que nosotros pudimos estudiar de la palabra, y nos basamos sobre la vida de ¿quién? ¿Lo recuerdan? De Urías. Cómo este hombre pudo mantenerse fiel a sus convicciones y estar firme, inamovible, sin importar
el tener la oportunidad para acceder a sus gustos o a sus necesidades. Por encima de eso, se mantuvo fiel a sus principios. Y esto es importante, hermano, porque el buen administrador no solamente es dinero. El buen administrador no solamente cuenta números. Amén. El buen administrador tiene principios para contar esos números, porque entiende que los números simplemente es algo momentáneo, pero hay algo que trasciende más. Vimos dentro de ese tema hace 8 días la fidelidad a Dios. Pues nosotros tenemos que tener un carácter entrenado, hermanos, para poder vivir para Dios sin que los números afecten nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entendiendo que debemos llevar una vida con una mirada en el Evangelio. Los tiempos que nosotros vivimos aquí en la tierra son tiempos momentáneos. La Biblia dice que el creyente aquí en la tierra es un peregrino, es un extranjero. Pues vamos de pasada, porque no vamos a estar aquí más de 70 y cuando mucho unos 90 años. Pero va a terminar nuestro tiempo. Entonces, en vista de esa panorámica que vemos de la vida, que la palabra de Dios nos da, pues el administrador debe tener un carácter íntegro para poder administrar bien las cosas. Y una de ellas es mantenernos inamovibles a nuestros principios y convicciones. Por ejemplo, ¿puede usted estar igual de fiel sin dinero a Dios que fiel a Dios con dinero? Pues resulta que en ese cambio, en esta distancia de no tener dinero y estar fiel a Dios, pero cuando llega el momento de la abundancia y que tenemos mucho dinero y tenemos a Dios, pues resulta que dejamos de ser fieles a Dios. También hay una gran diferencia cuando tenemos el dinero y tenemos la comodidad y de pronto en otro momento ya no lo tenemos. Pues ¿qué hacemos? Nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y decimos, pues algo está pasando, ya no puedo ser fiel a Dios porque no me alcanza el dinero. Ya no puedo ser fiel a Dios porque tengo necesidades y tengo que satisfacerlas. Pues ahí es donde nuestro carácter va a flaquear y van a ser sacrificados no solamente nuestra vida, sino la vida de las personas que nos rodean. ¿Cuál sería la perspectiva que nuestros hijos estarían asumiendo al ver que su padre, cuando no tiene dinero, no es fiel a Dios? Pues es una perspectiva de la cual va a destruir la vida de ellos. Y hay un riesgo en que nuestros hijos ya no vayan a continuar el camino de Dios por causa del ejemplo que nosotros le dimos. Amén. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar, hermano, de ese principio de la compasión. El dinero tiene un propósito adicional y como lo vimos aquí en la escritura, en San Lucas, pues estamos viendo claramente, hermano, que el Señor está hablando, hermano, de la compasión que se debe tener, de la misericordia que se debe tener. ¿Para qué tenemos el dinero? ¿O Dios para qué nos da el dinero? Pues Él nos lo da para el beneficio de los propósitos de Dios, para que cada uno de nosotros podamos vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Escuche esto, hermano, todo lo que usted y yo tenemos debe vivir bajo los principios de Dios. Todo lo que usted y yo poseemos va a funcionar de manera adecuada si se utiliza bajo el plan y el diseño de Dios. Amén. Me explico. Si usted y yo, Dios nos ha dado hijos, nuestros hijos son para que funcionen adecuadamente bajo los planes de Dios. Dios no nos dio hijos, hermanos, para que funcionen separados de Dios. Amén. Un hijo que funciona separado de Dios es un hijo que va a ser un completo desastre. La vida de ese muchacho va a ser un desastre. Si Dios nos dio una esposa, Dios nos dio un matrimonio para que viva bajo los principios, el plan y el diseño de ¿quién? De Dios. Si el matrimonio no vive bajo el diseño de Dios, pues ese matrimonio va a ser un completo fracaso y va a ser un modelo a seguir, pero un modelo erróneo. Amén. Un modelo erróneo a seguir. Dios creó el matrimonio, lo hizo perfecto para que fuera el testimonio, fuera un medio para poder compartir su palabra y hablar de él al mundo, a las demás personas, pues fue un modelo a seguir. Entonces, si el dinero que Dios nos da no funciona o no se conduce bajo los parámetros de Dios, el dinero no va a servir. No va a servir y no va a ser un buen ejemplo. Va a ser un mal ejemplo, un modelo a seguir erróneo. Por ejemplo, muchas personas vemos hoy que tienen mucho dinero, pero son un mal ejemplo en cuanto a el uso
del dinero? Pues tienen un uso indebido. Estamos hablando del hedonismo, la satisfacción del mismo ser, de la misma persona. Muchas personas acumulan y acumulan al paso del tiempo tanto dinero que lo único que hacen es tener una vida que les va a llevar ¿a dónde? Al pecado y a la ruina, ¿verdad? Vemos hombres con mucho dinero que han terminado con muchas mujeres, que han terminado ¿en qué, hermanos? En la homosexualidad, en el lesbianismo, en la drogadicción. ¿Y por qué llegaron allá? Porque literalmente, hermanos, el dinero y las posesiones que tienen no se están desarrollando o no se están utilizando bajo los parámetros que Dios da. Nosotros vemos una ciudad, se llama Dubái. ¿Sí la conocen, hermano? Bueno, en el internet ustedes pueden buscarlo, pero podemos nosotros hablar que es una de las poblaciones más ricas del mundo. Pero nosotros vemos ahí claramente cómo el dinero es un ejemplo, óigame bien, cómo el dinero es un ejemplo erróneo para una nueva cultura en desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos viendo jóvenes que quieren salir adelante y que quieren hacer las cosas bien, pero cuando son impactados por ese ejemplo, como es esa población donde no existe la pobreza, todas las personas pertenecientes a esa población son millonarias. Ahora, ¿usted qué encuentra? Usted está encontrando que en la calle encuentra carros de más de $1 millón tirados completamente, por las vías, por todo lugar. Usted encuentra hombres que tienen carros que están bañados en oro. Usted encuentra hombres que tienen en su carro tigres como mascotas y conducen con ellos. Entonces, hombres que tienen sus carros con oro y los tienen incrustaciones de diamantes. Pues usted dice, ¿para qué sirve el dinero? Es donde se le está dando un uso inadecuado, pues ellos no saben qué hacer con tanto dinero y lo invierten en cosas que satisfacen una actitud pecaminosa en el corazón. Entonces, eso es lo que Dios no quiere en la vida del creyente. Lo que Dios quiere en la vida del creyente es que entienda que todo lo que Dios nos lo da para que funcione adecuadamente como Él lo desea. Y parte de esto es la inversión ¿en quién? En la misericordia y en la compasión. ¿Por quién? Por nuestro prójimo. Amén. La palabra de Dios está diciendo, hermano, que aconteció en el verso 31 que descendió un sacerdote por aquel camino y vio ¿a quién, hermanos? Al hombre que había sido ¿qué? Asaltado, y que aparte del asalto, aparte de haberle quitado sus bienes, le habían golpeado al punto de haberlo dejado casi que muerto. Pues bueno, esa situación con la cual se encontró este sacerdote y este levita y este samaritano, 3 hombres de diferente condición. No estamos hablando de la condición económica, porque probablemente estos 3 hombres tenían la capacidad económica, pero lo que estamos hablando es que estos 3 hombres supuestamente tenían una condición diferente en cuanto a su cultura y su crecimiento y su desarrollo, su formación. Pues uno era un sacerdote, era aquel que ministraba delante de Dios. El otro era perteneciente a la familia de Leví, un levita, un hombre perteneciente a una familia de sacerdotes. Y al final encontramos un samaritano, un hombre que por estos 2 primeros, por los sacerdotes, por los levitas y por la nación judía, eran aborrecidos. ¿Por causa de qué? De que no eran judíos propios. No eran propios judíos, sino era una mezcla entre judío y gentil, lo cual ocasionaba para ellos indignación de su raza y el desprecio. Eran llamados al punto como perros, se les decía perros. Gentil es todo aquel hombre o mujer que no pertenece a la nación de Israel, que no es judío. Todo eso es gentil. Nosotros seríamos gentiles, pero no solamente nos quedamos ya nosotros como gentiles, nosotros somos la iglesia. Cada creyente es parte de la iglesia. Pues hay 3 grupos que habla la Biblia. Habla de Israel, habla de gentiles y habla de la iglesia. De estos 3 grupos está el auditorio de toda la iglesia. Nosotros somos parte. Bueno, digo nosotros, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, somos parte de la iglesia. Si no, somos parte de los gentiles. ¿Sí? Bueno, entonces,
esa oportunidad que ellos vieron caminando, y iban en el camino y vieron a este hombre en estas condiciones, era una oportunidad para manifestar que el uso de los recursos que Dios les dio, ¿para qué? Para la bendición de otro. En este caso, ¿de quién? Pues de su prójimo. El primer individuo que lo tomó, que se encontró, fue el sacerdote. ¿Lo hizo? No. Pues ¿qué dice ahí? Dice: aconteció que descendió un sacerdote por el camino, y viéndole pasó ¿qué? De largo. Le hago yo una pregunta a usted, hermano. Cuando usted va en el centro y usted encuentra a estos prójimos que han sido desplazados y que son pertenecientes a ciertas culturas o ciertas sociedades que están siendo perseguidas o han sido víctimas por grupos subversivos o por asuntos de orden público, que se llaman desplazados y llegan a nuestras ciudades, y usted los encuentra en la calle, ¿cuál es su reacción y la mía frente a ellos? Muchos de nosotros simplemente los vemos y seguimos derecho. Muchos de nosotros decimos: bueno, pero el gobierno debería hacer algo. Pero permítame decirle que Dios le dio el dinero a usted y a mí para que hagamos algo. Aunque el gobierno tiene la responsabilidad de hacer algo, prima la responsabilidad del creyente de amar ¿a quién? A su prójimo. Porque el gobierno no es creyente. ¿Quién es el creyente? Todo aquel que aceptó a Cristo como su Salvador. Pues de esa misma manera, nosotros debemos ser movidos a misericordia, no porque nazca un sentimiento en mi corazón que me produzca el querer hacerlo, sino porque entiendo que los recursos que Dios me dio son para el mejoramiento de mi vida, pero también la vida de otros. ¿Quiénes son esos otros? Mi prójimo. Pues muchos de nosotros somos culpables de ser como este sacerdote, porque observando la necesidad de alguien, que literalmente está la necesidad, no hacemos nada. Solamente los vemos, y dice ahí que la reacción de este hombre fue: pasó de largo. En el 32 dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? También lo mismo, pasó de largo. Ahora, escúcheme esto, hermano. Usted y yo podemos estar dándole también un mal uso a nuestros recursos cuando nosotros hacemos acepción de personas en la utilización de los recursos. Me explico. Usted puede visitar a su pastor y a su pastor le lleva de pronto a usted una torta. ¿Está bien o está mal? Está bien. Pero probablemente usted ve y que su pastor tiene la posibilidad de comer, de buscarla, pues usted está dando un uso indebido. Muchos de nosotros nos estamos acostumbrando a que si nos visitan nos tienen que traer algo. Y eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque lo más satisfactorio que hay para nosotros como creyentes no es lo que me pueda traer, el presente que me traiga, sino es la compañía que puede presentar y generar o representar usted en mi vida. El que usted me visite, el que usted ore por mí, el que usted hable y se interese por ayudarme, así sea en oración, que es la razón primordial, pues hermano, está bien. Pero hay una cantidad de personas que están vulnerables en ese aspecto. Y es ahí donde usted y yo debemos identificar a esas personas y nuestros recursos contribuir con ellos. Mire cómo nosotros criticamos al mundo por el esquema que ellos tienen de trabajo para buscar un empleo, donde vemos que una persona que tiene el poder para dar empleo, otra persona que necesita el empleo, se dirige a esa persona con poder y le lleva un presente. ¿Para qué? Para que le dé el empleo. Pero no debiese ser así. Los presentes y las dádivas deben llevarse ¿a quién? A aquellos que necesitan. Bueno, ustedes pueden decir: pastor, pero nosotros vemos cómo regaron el aceite sobre el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es eso? Pues es muy fácil. ¿Era el Señor qué? Jesucristo. Hoy no. El Señor mismo dijo: los pobres los tendremos ¿cuándo? Siempre. Pues porque es una constante. Y debemos nosotros no ser ajenos a ellos, sino acercándonos a ellos. Ahora, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice la palabra de Dios que este hombre pasó y se fue, pero luego al final, en el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿qué? A misericordia. Y luego se despliega una serie de ¿qué? De obras. Obras. Hermanos, ¿de qué sirve que usted diga que tiene fe y no tiene obras? Ahora, ¿qué gloria tendrá delante de Dios si usted es un hombre que posee dinero, posee riquezas
pero usted no la pone al servicio de otros. ¿Me entiende? Pues eso no va a tener gloria para Dios. Amén. Eso no va a tener gloria para Dios. Quiero que vaya conmigo, hermano, a Santiago, hermanos. Vaya conmigo a Santiago capítulo 2, mi amado hermano. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. ¿Ya están ahí, hermanos? Verso número 14. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y qué, hermanos, no tiene obras? La pregunta que el mismo Santiago propone ahí es: ¿podrá la fe salvarle? Escúcheme bien. Si la fe no llega al punto de expresarse a través de las obras, no es fe. No es fe. Escuche esto. Santiago nos está diciendo que una manera de probar si es fe verdadera es las obras. Las obras que proceden de la fe. Usted puede decir que ama a su prójimo, pues las palabras, hermanos, son palabras, son discursos. Yo diría, ¿cuánto mejoraría la sociedad si todos fuéramos mudos? ¿Traería un beneficio el que toda la población de una sociedad fuera muda? No, yo creo que sí. Porque usted con su palabra y yo con las mías, lo que hacemos constantemente es ofender y prometer, en lo cual nunca cumplimos. Pero el que carece de la palabra, pues ¿qué hace? No puede comprometerse. Solamente la única evidencia sería lo que hace, los hechos. Yo creo que sí contribuiría al beneficio. Pues el Señor dijo, el hombre de Dios debe ser pronto para oír, tardo para ¿qué? Para hablar y tardo para irarse. Entonces, sí, hermanos, la lengua y cómo utilizamos nuestras maneras de expresarnos son un problema. Porque incluso la lengua dice que se jacta de grandes cosas. Y cuán grande incendio, cuán grande bosque enciende un fuego pequeño, el que es nuestra lengua. Muchos de nosotros decimos, vamos a ayudarte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero nunca lo hiciste. ¿Por qué? Porque tu lengua te hace incurrir en pecado, en jactarse de grande contribución sin considerar que el único que puede ayudar es Dios. Eso ha fallado en muchos cristianos que llegan a ser o quieren tomar el papel de Dios en la vida de sus hermanos en Cristo. Dios es celoso y usted y yo no debemos robarle la gloria a Dios. Usted puede ir y decir, yo voy a ayudarle, y es que yo soy el que le ayudo. Yo venga le hago. Usted está interfiriendo con la gloria de Dios. Pues ellos no están identificando como su Salvador a Dios, sino lo están identificando a usted. Y muchas veces cometemos en estos errores. Pues Santiago, ¿qué dice? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿su fe qué? ¿Podrá salvarle? Pues él dice en el verso 15, y si su hermano o una hermana están ¿qué? Desnudos. Cuando habla de que está desnudo, recordemos que Mateo nos dice que el Señor mismo dará ¿qué? Las cosas que necesitamos, sustento y abrigo. Pues en este caso este hombre carece ¿de qué? Del abrigo, ¿cierto? Pues dice, si están desnudos y tienen ¿qué? Necesidad de mantenimiento de cada ¿qué? Día. Está hablando de ¿qué? La satisfacción de sus necesidades alimenticias. Pues ¿qué dice la palabra? Que esa es la situación. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que les son necesarias para el cuerpo. ¿De qué, hermanos? ¿De qué aprovecha su fe? ¿De qué aprovecha su fe? Entonces, tomando estos dos eventos, estas dos circunstancias que nos muestra el Señor a través de su palabra, nosotros podemos entender que el principio de administrar no solamente se refiere a números de operaciones. ¿Y cómo crece el número o la cantidad de los beneficios? No, sino se refiere a que incluye los números y las operaciones, el aumento de los beneficios, pero también el aumento de ¿qué? De la compasión y la misericordia. El aumento de la compasión y la misericordia. Si el administrador no está lleno de amor de parte de Dios, él va a fracasar en la tarea de ser un administrador. Porque vamos a llegar, hermano, a la avaricia. La Biblia dice que nadie puede servir ¿a qué? A dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas.
El término riquezas, ahí es mamón. Ese es el nombre del Dios de la riqueza. Ahora, usted no va a poder servirle a Dios y a la riqueza. Y uno dice, pues no entiendo. Si yo voy a trabajar, se supone que el producto de mi trabajo va a ser beneficios económicos. Quiere decir que si yo tengo beneficios económicos y más beneficios económicos, ¿tampoco le puedo servir a usted? Pues Dios dice, no, si su amor está ¿en qué? En su tesoro. La razón por la cual una persona no puede servirle a Dios y a las riquezas es porque donde esté vuestro corazón estará vuestro tesoro. ¿Qué es lo que más le agrada a usted? Si a usted lo que más le agrada es el dinero, pues usted va a caer en la avaricia. Usted va a caer en la raíz de todos los males, que es el amor ¿a qué? Al dinero. Es muy diferente, hermano, querer construir usted una empresa para lograr tener beneficios, pero al mismo tiempo ayudar a las personas, pero al mismo tiempo que esos beneficios lleguen y los podamos filtrar en la obra de Dios. Es diferente la concepción a tener una empresa para que me satisfaga los bienes, para que me satisfaga mis gustos y deseos. La palabra de Dios dice, pedís, pero pedís mal. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor dice que nosotros pedimos mal? Que no tenemos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Esa es la razón inadecuada. Ahí es cuando nosotros podemos considerar el consejo de Dios, del Señor Jesucristo, cuando nos dice que nuestro amor o nuestro tesoro está en el dinero, nuestro corazón está en nuestro tesoro. Pero ¿cómo puedo identificar si mi dinero, que no es mío, sino el dinero que es de parte de Dios, lo estoy administrando bien, es de acuerdo a la contribución que usted hace hacia su prójimo? Si el dinero que le está llegando a usted lo está invirtiendo, mayor parte de ese dinero en usted y no en su prójimo, o no, o carece de la inversión en su prójimo, usted está acumulando más dinero que el que debe acumular. Si el dinero que me llega yo solamente lo gasto en mí, pero no considero a mi prójimo en esa inversión, pues yo estoy acumulando más de lo que debo acumular y estoy dando un uso indebido a mi prójimo. Por ejemplo, el Señor dijo que trabajando sosegadamente se debe ayudar a ¿quiénes? A los necesitados. A los necesitados. No a los demás, sino a los de necesitados. A los que necesitan. La palabra de Dios nos dice que debemos ayudar primeramente a los de la fe. Familia de la fe, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que debemos ayudar primeramente a los de nuestra casa. Pues el que no provee para los de la casa es peor que un incrédulo y ha negado ¿qué? La fe. Pues ese es nuestro prójimo. Ese es nuestro prójimo. Nuestro prójimo son las personas que tienen una necesidad y yo puedo satisfacerla. Alguien que sea diferente a mí con una necesidad y yo puedo ¿qué? Satisfacerla. Pues si me llega mi dinero, pero yo no estoy utilizando parte de este dinero para ayudarle a una persona que no soy yo, pues yo estoy fallando. Porque ese dinero que recibo le pertenece a Dios y el uso correcto de ese dinero, ¿cuál va a ser? ¿Ayudar a quién? A mi prójimo. ¿Me está entendiendo, hermanos? Entonces, quiero que vaya conmigo primero a los Corintios 13, hermanos. Y vamos a hablar de algo que todos nosotros conocemos. Se llama ¿qué? El amor. Primera a los Corintios 13. ¿Ya están ahí, hermanos? Muy bien, pues vamos en el verso número 1, donde la Escritura dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pues ¿qué está diciendo? Que si yo tengo dones de parte de Dios, pero yo no tengo amor, no va a servir de ¿qué? De nada. Esa es una razón que el Señor quiere establecer en nuestros corazones en el capítulo 13. Verso 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué pasa? Nada soy. Así que esta es la preeminencia del amor. Usted puede ser un hombre de fe, pero no tiene amor, usted no es muy valioso. No es muy valioso. Verso número 3 dice: y si repartiese ¿qué? Todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pues note esto:
esta no es la fe que está hablando Santiago. Estas son obras separadas ¿de quién? De Dios. Obras separadas de Dios. Ahora, verso número 4 nos habla de la descripción del amor. Y dice, el amor es ¿qué? Es sufrido. Pues muchos utilizamos a veces esto para jugar de una manera jocosa. Pues muchos hombres dicen, el amor es sufrido, y yo en mi matrimonio estoy llevando un constante sufrimiento. Pues eso no es amor, eso no es correcto. Este sufrimiento viene del sentimiento de mis entrañas por buscar el beneficio de otro. ¿Me entiende? El buscar el beneficio de otro. Yo sufro por otra persona. Escuche esto. La palabra de Dios nos dice que todo el mundo está bajo peligro. Un peligro inminente. Y es el peligro del pecado y del no arrepentimiento. El pecado, la presencia del pecado en la vida de todo ser humano, lo hace estar en riesgo. Lo hace estar en una posición en la cual, si llegase la muerte a presentarse en su vida, va a ser una persona que va a estar condenada por los siglos, por la eternidad. Pues, si yo tengo amor, debo tener un constante sufrimiento por esas almas perdidas, por esas personas que no tienen esperanza. Pues, ¿qué haríamos? Es donde Dios establece los misioneros. Dios establece a los misioneros como aquellos que son llamados por Dios para ir a otra nación a llevar el evangelio. A otra nación. Por amor a Dios, aman esas almas perdidas. Y dejan su tierra y dejan su comodidad para irse a otra nación a interesarse por personas que están perdidas espiritualmente, pero ellos sufren, porque cada persona que muere sin Cristo va a ir al infierno por la eternidad. Y es el amor que hubo en el Señor Jesucristo. Fue el amor presente y constante que está en el corazón de Dios por usted, por mí y por ese mundo perdido. El amor es sufrido porque realmente hay un deseo en el corazón de ayudar a mi prójimo. Luego dice, es benigno. ¿Cómo que el amor es benigno? Pues hace que el bien, está diseñado para hacer el bien. Luego dice, el amor no tiene ¿qué? Envidia. Y note que toda la descripción del amor es referente a ¿qué? Al prójimo. Al prójimo. Yo no puedo ser envidioso conmigo mismo. ¿Se da cuenta? Pues si usted se ama a usted mismo, ¿cómo pudiésemos decir? Hedonismo, satisfacción de sus mismos gustos, preferencias. Usted es su centro, usted es el eje de importancia y los demás no son importantes. Pues el amor no se mide con usted, el amor se mide con el prójimo. Y el amor debe estar atravesando el corazón del administrador. Debe estar atravesándolo, porque no todos son finanzas. Escuchen, no todos son beneficios económicos. Porque a muchos les puede parecer un mal negocio el que si yo tengo $1,000,000 de pesos, establezca un negocio. Eso le parece un buen negocio. Pero de que yo diga, de ese $1,000,000 de pesos voy a tomar 500,000 pesos y lo voy a dar a mi prójimo para que él pueda tener la oportunidad de montar un negocio o beneficiarse, a muchos dirían, ¿cómo va a hacer eso? Pues es precisamente lo que vamos a hacer. Si el corazón del administrador no lo atraviesa el amor, no va a poder entender que es una buena inversión. Porque aunque para los hombres es una mala inversión el tomar mi dinero y dárselo a algunas personas que lo requieren, para Dios es una buena inversión. Pues Dios dice, debemos hacer los tesoros donde no van a sufrir de deterioro en el cielo. Escuche lo que sigue diciendo. Dice, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada que sea ¿qué? Indebido, no busca ¿qué, hermano? Lo suyo. ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres tener dinero? Hermano, usted no puede seguir adelante aprendiendo cómo ser un buen administrador si primero no entiende que la compasión y el amor debe atravesar su corazón como administrador.
Si la razón por la cual usted quiere enriquecerse es para satisfacer sus propios deseos y gustos, usted no va a ser un buen administrador. No le estoy diciendo, usted no va a llegar a tener dinero. Usted va a poder llegar a tener dinero, pero no va a dar el uso correcto que Dios quiere. ¿Me entiende, hermano? Pues no todos los negocios se ganan produciendo dinero, sino produciendo bienestar para otros, para que conozcan a Cristo a través del amor. No busca lo suyo. Luego dice, no que hermano, no se irrita, no guarda qué hermanos, rencor. Dice, no se goza en qué, en la injusticia, más se goza de qué, de la verdad. Ahora, acá hay algo que entender, hermano. Mucha gente dice, es que la riqueza está mal repartida. Hay muy pocas manos con mucha riqueza y hay muchas manos con menos riqueza. Ese es un error. Entonces, el problema no es en la repartición de las cosas, sino en la administración de las cosas donde tenemos problemas. Usted puede tomar todo y repartirlo y vamos a obtener el mismo resultado. La gran mayoría van a estar desperdiciando el dinero y la minoría va a estar aumentándolo. Porque el error no está en la repartición, el error está en ¿dónde? En la administración, en educar a la persona para que haga lo que se debe hacer cuando se tiene que hacer y cómo se debe hacer. Por eso, mi amado hermano, el corazón del administrador debe atravesarlo la compasión y el amor. La compasión y el amor. Donde no espera lo suyo, donde no se goza de la injusticia, sino que se goza de ¿qué? De la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Debe ser así. Si el administrador es implacable, el administrador va a caer como ese siervo al cual tenía una deuda grande y se le perdonó. Pero ese siervo tenía un consiervo que le debía una deuda menor y no se la perdonó. Fue implacable. Si el corazón del administrador no tiene y no es atravesado por el amor, va a caer un hombre perverso. ¿Cómo usted funciona, hermano, cuando alguien le roba su dinero? ¿Amén? ¿Hay personas que nos han robado dinero? Sí. ¿Y cuál es su reacción con eso? Hay unos que dicen, bueno, pues, al fin y al cabo, es dinero. Y él tenía necesidad, no pudo pagar, sea como sea, pues se perdió y adiós, pues ya. Pero hay otros que decimos, nos tiene que pagar hasta el final y cueste lo que cueste, con interés sobre interés y con todo. Y si el corazón del administrador lo atraviesa, el amor de Dios y la compasión que está en el corazón de Dios, en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros, vamos a ser hombres que podemos perdonar la deuda de una persona. Y es un buen testimonio. Hay muy buenos cristianos, pero que en esta área, hermanos, son realmente víctimas de la avaricia. Y no tiene por qué ser así. Y hay personas que no son cristianas y sus obras hablan de un gran amor. No es el amor de Dios, pero es un amor que quiere reflexionar sobre la conciencia del mismo para ayudar a otros. Hermanos, vamos a seguir aprendiendo sobre la administración de los bienes, pero usted debe entender que los bienes que Dios le dio y que me dio son para el beneficio también de mi prójimo. Y debo enseñarle eso a mis hijos. ¿Qué pasa con la envidia en el corazón de nuestros hijos? Con el egoísmo en el corazón de nuestros hijos. Es que me dieron este pan. ¿Y qué pasa con ese pan? Es que ese pan es para mí. Es que es mío. Si otro lo quiere, pues que vaya y se lo gane. A mí me tocó sufrir. Eso es cierto. Pero ¿cómo se llama eso? En una sola palabra, avaricia. La Biblia dice en Hechos 20:35, la parte B, dice que mejor es dar que recibir. Y eso solamente lo comprueba aquella persona que lo hace. Si el corazón del administrador no lo atraviesa el amor y la compasión, él no va a aprender a discernir que no solamente existen beneficios económicos, sino también beneficios espirituales que son recibidos o percibidos
por la buena administración o la buena gestión de esos beneficios económicos. Si yo tomo el dinero y lo invierto en mí, hay satisfacción porque ando con buena ropa, ando oliendo bien, ando caminando en buenos zapatos, ando vistiendo con un buen reloj, con buenas cosas, y todo eso está bien. Pero es mayor el beneficio que uno encuentra y percibe cuando uno ayuda a los que lo necesitan. Es increíble. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado sin cobrar? ¿No han hecho eso? ¿Trabajar sin cobrar? ¿Cómo? ¿Está loco? ¿Trabajar sin cobrar? Sí. Bueno, si usted tiene un cartón, si usted es un profesional, usted puede ir a dictar una clase gratis, porque de todas maneras el gobierno ni se la va a pagar, pero usted puede hacer y dictarla gratis a una cantidad de personas que no tienen educación, adultos mayores, gente mayor que no tiene educación. Pues usted va y se regala. No, yo no necesito regalarme. Yo lo que necesito es invertir de lo que Dios me da en otros. ¿Y por qué no beneficiar a otros? ¿Por qué no beneficiar a otros? Amén, hermanos. Esa es la razón por la cual el cristiano hace cosas que para el mundo son una locura, porque no las puede entender el mundo, porque son cosas que se deben percibir y entender espiritualmente. La gente no entiende, pero ¿cómo ayudan a esas personas? ¿Pero cómo se saca el pan por dárselo a otro? ¿Pero cómo hace eso? Porque tú no tienes el amor que yo tengo, y que tengo no por mérito propio, sino que tengo porque se me ha dado de un Dios eterno, de un Dios que es amor. Amén, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. La Biblia dice en el libro de Isaías 55:11: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Hermanos, les esperamos nuevamente en este espacio de Radio Sabiduría de lo Alto. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Hasta pronto.